Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, sintiendo esa energía vibrante que siempre nos acompaña. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado generando un auténtico terremoto en las redes sociales, un tema que ha dado pie a un sinfín de especulaciones y, seamos sinceros, a un maremoto de información, a veces contradictoria. Asterisco asterisco las palabras de Yaman asterisco asterisco. Si han escuchado bien esas palabras que al parecer, han tenido la capacidad de reescribir el guión, de cambiar absolutamente todo. Nuestro objetivo hoy es desentrañar la verdad detrás de estos intensos rumores, poner todas las cartas sobre la mesa, y analizar con lupa qué es lo que realmente está sucediendo. Así que si por alguna razón aún no se han unido a nuestra comunidad, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse aquí abajo y activen esa campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que compartimos. Porque créanme, esto se pone cada vez más interesante. Imaginen la escena, una figura pública, alguien con una influencia palpable, una persona cuya voz resuena en muchos ámbitos, pronuncia algo. Algo que a primera vista podría parecer un comentario fugaz, una declaración producto de la espontaneidad del momento. Pero de repente, como por arte de magia o, más bien, por la potencia de la era digital, las repercusiones se vuelven masivas. Las noticias se propagan a la velocidad de la luz, los análisis se multiplican exponencialmente y un mar de rumores, como una marea implacable, comienza a inundar cada rincón de Internet, cada conversación, cada foro. Eso, mis amigos, es precisamente lo que ha sucedido con las recientes e impactantes declaraciones de Yaman. Si han estado siguiendo de cerca la actualidad, sabrán exactamente de qué estoy hablando. Si por el contrario andan un poco despistados, permítanme ponerlos al día, darles ese contexto necesario para comprender la magnitud de lo que está en juego. Ha habido un revuelo sin precedentes, un auténtico huracán de opiniones, y la pregunta que resuena en la mente de todos es, ¿qué hay de cierto en todo este alboroto? ¿Realmente esas palabras tienen el poder de cambiar las cosas de una manera tan radical, tan profunda? Para poder aprehender la verdadera magnitud de lo que estamos discutiendo, debemos retroceder un poco en el tiempo y asentar las bases. Yaman, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con su trayectoria, es una figura pública con un historial sumamente destacado en asterisco 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 asterisco. Su opinión, sus acciones, su mera presencia, siempre han tenido un peso considerable, una influencia que trasciende lo superficial. Pero en esta ocasión, la situación ha tomado un giro, diferente e inesperado, cargado de una energía particular. Las palabras que pronunció en asterisco 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 han encendido todas las alarmas, han puesto a trabajar a miles de mentes analíticas y han desatado una oleada de conjeturas. Al principio, debo admitir, muchos lo tomaron como una declaración más, una más en la larga e ininterrumpida lista de intervenciones públicas de Yaman. Algo que, si bien podía generar cierta atención, no presagiaba el tsunami informativo que estaba por venir. Sin embargo, muy pronto se hizo evidente que esto iba mucho, mucho más allá. Los analistas, con esa minuciosidad que los caracteriza, comenzaron a desmenuzar cada sílaba, cada pausa dramática, cada gesto casi imperceptible. Los medios de comunicación, fieles a su instinto y a la dinámica de la noticia, recogieron las declaraciones con avidez y, como es habitual, comenzaron a interpretarlas, a añadir sus propios matices, sus propias lecturas y ahí, precisamente ahí, es donde comienza el verdadero juego de la información, y seamos honestos, a veces de la desinformación. Es como si una pequeña chispa, casi insignificante, hubiera prendido un fuego forestal de especulaciones que se propagó sin control. Los rumores, como hierbas malas en un campo fértil, comenzaron a surgir de todas partes, en todos los rincones de Internet. Algunos, con una seguridad casi profética, afirmaban que las palabras de Yaman eran una señal inequívoca de un asterisco asterisco cambio de rumbo inminente en asterisco asterisco. Otros, adoptando una postura más cautelosa, más calculada, sugerían que se trataba de una estrategia de comunicación audaz, una forma de medir el pulso del público, de tantear el terreno, o quizás de lanzar un mensaje subliminal, codificado, a sus rivales o a actores clave. Y por supuesto, para completar el cuadro, no faltaron aquellos, escépticos por naturaleza o por interés, que aseguraban con vehemencia que todo era una burda exageración, que las palabras de Yaman habían sido sacadas de contexto de manera deliberada, o que habían sido malinterpretadas a propósito para generar este revuelo artificial. Pero, ¿cuál es la verdad? Esa es, sin duda, la pregunta del millón, ¿verdad? La que todos nos hacemos, la que nos mantiene en vilo.
Y para responderla, hemos por un momento ponernos el sombrero de detectives, afinar nuestro olfato para la información y ser implacables en nuestra búsqueda de la objetividad. Lo primero que debemos considerar, y esto es fundamental, es la fuente original. ¿Cómo fueron exactamente las palabras de Yaman? ¿En qué contexto preciso se pronunciaron? Es crucial, absolutamente crucial, ir más allá de los titulares sensacionalistas y de los resúmenes de segunda mano que circulan a la velocidad del rayo. A menudo, mis amigos, son los detalles más sutiles, los matices, los que marcan la diferencia entre una interpretación correcta y una distorsión completa. Por ejemplo, piensen en la diferencia abismal entre si Yaman dijo algo como: estamos evaluando seriamente nuevas oportunidades en mercados emergentes, y si, por el contrario, afirmó categóricamente: estamos cerrando todas las puertas actuales y abriendo únicamente otras completamente nuevas en direcciones inesperadas. El matiz, por sutil que parezca a primera vista, lo cambia todo, reconfigura por completo el significado y las posibles implicaciones. Tras un minucioso análisis de las transcripciones y de los vídeos disponibles, podemos observar que Yaman utilizó un lenguaje asterisco 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 asterisco. Mencionó asterisco 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 asterisco. Estas frases en sí mismas pueden no sonar particularmente revolucionarias o escandalosas. Sin embargo, la forma en que se conectaron, la resonancia que adquirieron con el momento actual, con las tensiones subyacentes y las expectativas preexistentes en asterisco 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 asterisco, es precisamente lo que les otorgó ese poder transformador, esa capacidad de generar un impacto tan profundo. Por ejemplo, imaginemos que Yaman habló sobre la necesidad de una reestructuración profunda, en un momento en que la empresa asterisco 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 estaba atravesando por dificultades económicas evidentes, enfrentando una presión competitiva creciente. En ese contexto, sus palabras adquirieron un peso inmediato, casi tangible. Los inversores, siempre atentos a la rentabilidad, los empleados, preocupados por su futuro laboral, los competidores, siempre ávidos de información para afilar sus estrategias, todos comenzaron a preguntarse con ansiedad: ¿qué tipo de reestructuración se avecina? ¿Implicará despidos masivos? ¿Habrá cambios significativos en la cúpula directiva? ¿Se lanzará una nueva línea de productos que redefina el mercado? La incertidumbre generada por esta sola palabra, reestructuración, abrió la puerta de par en par a un torrente incesante de especulaciones. Y lo que es más importante, a la acción. Los mercados bursátiles, siempre sensibles a las noticias, reaccionaron de inmediato. Las acciones de asterisco 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 experimentaron fluctuaciones significativas, subieron o bajaron drásticamente y las conversaciones, tanto en las cafeterías de la calle como en las solemnes salas de juntas, cambiaron de tono y de contenido de forma radical. Otro aspecto clave a considerar, que a menudo se pasa por alto en la vorágine de la noticia, es la audiencia específica a la que se dirigían las palabras de Yaman. Estaba hablando directamente a sus seguidores más fieles, aquellos que confían ciegamente en su visión. ¿Se dirigía a sus críticos, quizás para acallar voces o para desafiarlos? ¿Su mensaje era para la comunidad internacional, buscando un impacto global? ¿O se trataba de un discurso dirigido a un grupo muy específico de profesionales, técnicos o stakeholders? La intención detrás de las palabras, aunque a veces sea un laberinto difícil de navegar, es absolutamente fundamental para una interpretación correcta. Si sus palabras estaban, por ejemplo, destinadas a tranquilizar a un sector de la industria que se mostraba particularmente preocupado por la estabilidad, podrían haber sido malinterpretadas como una señal de debilidad, de falta de convicción. Si por el contrario su intención era desafiar activamente el status quo, provocar un cambio, agitar las aguas, su impacto podría ser aún mayor, generando una reacción en cadena impredecible. Lo que hemos presenciado en las últimas semanas en relación con las declaraciones de Yaman es una especie de bola de nieve informativa, un efecto dominó que se retroalimenta constantemente. Un rumor inicial, quizás producto de una interpretación sesgada, lleva a otro rumor más elaborado, una interpretación errónea alimenta una nueva ola de especulación, y pronto se crea una narrativa completa, una historia que a menudo puede distar mucho, muchísimo de la intención original de Yaman. Y en este proceso frenético, es extraordinariamente fácil perder de vista la esencia de lo que Yaman realmente quiso decir, cuál era el mensaje fundamental que intentaba transmitir. Una de las teorías más extendidas y que ha cobrado mayor fuerza es que las palabras de Yaman marcan, sin lugar a dudas, un auténtico asterisco asterisco punto de inflexión asterisco asterisco.
La creencia generalizada es que lo que dijo no fue simplemente una declaración aislada, sino el anuncio, el preludio, de una nueva era, de un cambio de paradigma. Si esto efectivamente es cierto, entonces la pregunta se torna crucial: ¿qué implica exactamente este cambio? ¿Significa una transformación radical en las políticas de ******? ¿Implica una redefinición completa de los objetivos a largo plazo que se habían establecido? ¿Se trata de una nueva filosofía operativa, un enfoque inédito para abordar los desafíos? La verdad absoluta es que solo el tiempo, con su paso implacable, nos dirá con certeza la magnitud real del impacto que estas palabras tendrán. Sin embargo, es innegable, totalmente innegable, que la percepción pública ha cambiado. La confianza, la incertidumbre, las expectativas, todo, absolutamente todo, se ha movido, se ha alterado, creando un nuevo panorama de posibilidades y de inquietudes. Por ejemplo, si Yaman hizo referencia a la necesidad de nuevas formas de colaboración, en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y de reconfiguración de alianzas internacionales, sus palabras podrían interpretarse de múltiples maneras. Podrían ser vistas como un intento sincero de tender puentes, de buscar soluciones diplomáticas innovadoras, de fomentar el diálogo en un mundo cada vez más polarizado. O por el contrario, podrían ser percibidas como un desafío tácito a los acuerdos existentes, una advertencia de que se están abriendo nuevas vías de cooperación que podrían alterar el equilibrio de poder. En cualquiera de estos escenarios, los países, las organizaciones internacionales, los analistas políticos y los diplomáticos se verían obligados a reevaluar sus estrategias, a considerar las profundas implicaciones de esta nueva postura declarada por Yaman. El cambio no sería, evidentemente, inmediato, pero la semilla del cambio, la idea transformadora, ya habría sido plantada, y su crecimiento, tarde o temprano, sería inevitable. Además, y esto es un factor que no debemos subestimar en absoluto, no podemos ignorar el poder de la repetición. Cuando una idea, incluso si es vaga, ambigua o incluso conceptualmente difusa, se repite lo suficiente a través de diversas fuentes, a través de múltiples canales de comunicación, tiende a ser asimilada, a ser aceptada, e incluso a ser percibida como una verdad incuestionable. Los medios de comunicación, los influencers de las redes sociales, e incluso los ciudadanos comunes, al compartir, comentar y retransmitir las palabras de Yaman, contribuyen activamente a solidificar una interpretación particular, a veces sin ser plenamente conscientes de si esa interpretación es la correcta, la fiel reflejo de la intención original, o simplemente una construcción colectiva que se aleja de la realidad. Ahora, la pregunta importante para nosotros, para todos ustedes que me siguen y que buscan comprender mejor el mundo, es: ¿qué podemos hacer como observadores de esta dinámica? ¿Cómo podemos navegar eficazmente este mar a veces turbulento de información y, lamentablemente, de desinformación? Lo primero y más importante es mantener una mente crítica ***. No debemos dar por sentado, de forma automática, todo lo que leemos o escuchamos, especialmente cuando se trata de declaraciones de figuras de alto perfil que generan tanto debate. Debemos buscar fuentes confiables, contrastar la información de manera rigurosa, y, sobre todo, esforzarnos por comprender las intenciones subyacentes, las motivaciones que impulsan a quien habla. Las palabras de Yaman, en este sentido, nos obligan a reflexionar sobre varios aspectos de vital importancia en nuestra sociedad actual. Primero, el poder intrínseco del lenguaje y su asombrosa capacidad para moldear la opinión pública y, en consecuencia, para influir directamente en las acciones que se toman. Segundo, la velocidad vertiginosa y el alcance expansivo de la difusión de la información en la era digital, donde un rumor puede transformarse en una noticia de portada en cuestión de minutos, creando una burbuja informativa difícil de romper. Y tercero, y quizás el más crucial, la importancia fundamental de la interpretación ***. Las palabras por sí solas no existen en un vacío conceptual, su significado se construye, se moldea, y se enriquece o se distorsiona en el contexto en el que son pronunciadas y, sobre todo, en la percepción subjetiva de quienes las reciben. Si, por poner un ejemplo concreto, Yaman hubiera hablado sobre la necesidad de una innovación disruptiva en el sector de la energía, esto podría interpretarse de maneras muy diversas. Podría significar que está apostando firmemente por el desarrollo y la adopción de tecnologías energéticas alternativas, como las energías renovables o la fusión nuclear. O podría implicar un cambio completo en el modelo de producción y distribución energética actual, hacia algo completamente nuevo e impredecible.
En este escenario, los inversores tradicionalmente volcados en energías fósiles podrían sentir un temor justificado, mientras que los inversores en startups de tecnología limpia y soluciones energéticas sostenibles podrían ver una oportunidad dorada, un horizonte de crecimiento sin precedentes. Esto, a su vez, influiría de manera directa en las decisiones de inversión, en la asignación de recursos económicos, y finalmente en la dirección futura de toda la industria energética a nivel global. Por otro lado, si sus palabras se refirieran a un tema más personal, a un cambio dentro de su propia organización o esfera de influencia, el impacto sería, evidentemente, de una naturaleza diferente. Si dijera algo tan aparentemente simple como, he decidido tomar un nuevo camino profesional y explorar nuevas oportunidades fuera de mi rol actual, aunque pueda parecer una declaración de índole privada. Si Yaman es una figura pública de la magnitud e influencia que tiene, esto podría desencadenar de inmediato una oleada de especulaciones. ¿Quién lo reemplazará en su posición? ¿Cómo afectarán estas decisiones a los proyectos en curso en los que está involucrado? ¿Seguirá manteniendo su influencia en su campo a pesar de este cambio de rumbo? Las preguntas se multiplican y las respuestas, a menudo, tardan en llegar, o son objeto de debate. La clave para poder discernir la verdad detrás de estos rumores, y por extensión, de tantos otros que pueblan nuestro panorama informativo, reside, fundamentalmente, en la observación atenta y en el análisis racional ***. Debemos esforzarnos por no dejarnos arrastrar por el sensacionalismo, por las titulares llamativos que buscan más el impacto que la precisión. En su lugar, debemos concentrarnos en buscar los hechos concretos, las pruebas verificables, y sobre todo, tratar de identificar las motivaciones subyacentes que mueven a los actores involucrados. Las palabras de Yaman, sin ningún tipo de duda, han sido capaces de generar un auténtico torbellino de opiniones, de debates, de expectativas. Pero es nuestro deber como espectadores informados y analíticos, como participantes activos en esta conversación global, tratar de distinguir con claridad la verdad de la ficción, la sustancia de la mera especulación. En resumen, mis queridos seguidores, hemos explorado en profundidad cómo unas simples, pero poderosas, palabras de Yaman han sido capaces de sacudir los cimientos de la opinión pública, de generar un auténtico revuelo que aún resuena. Hemos analizado con detenimiento el poder intrínseco de la interpretación, la velocidad vertiginosa a la que se difunde la información en nuestros días, y la importancia crucial de mantener una visión crítica y analítica ante la avalancha de rumores que nos rodea. Lo que Yaman dijo y quizás aún más importante cómo fue interpretado por el público, por los medios, por los analistas, es un claro y contundente ejemplo de cómo las declaraciones de figuras influyentes pueden tener un impacto profundo, aunque a veces incierto y multifacético, en el mundo que habitamos. Espero sinceramente que este análisis les haya resultado tan interesante y esclarecedor como a mí me lo ha sido al prepararlo. La verdad, como siempre suele suceder, se encuentra a menudo escondida en los detalles más pequeños, en los matices que muchos ignoran, y en la capacidad que tengamos como individuos de buscarlos, de desentrañarlos y de comprenderlos en su justa medida. Les animo encarecidamente, y esto es una invitación abierta, a que compartan sus propias opiniones, sus propias interpretaciones y sus análisis en la sección de comentarios que encontrarán aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes verdaderamente sobre las palabras de Yaman? ¿Creen que han cambiado algo de forma tangible y profunda? Me encantaría leer sus valiosas perspectivas y entablar un diálogo enriquecedor con todos ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y lo encuentran valioso, les pido de corazón que no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos, con sus contactos, con todos aquellos que puedan encontrarlo interesante y, por supuesto, si aún no se han unido a nuestra creciente comunidad, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis y más conversaciones que nos harán pensar.